Bien, bienvenidos a la casa de Dios, hermanos. Qué bueno es poder reunirnos y celebrar a nuestro Señor este día domingo. Les invito a abrir sus Biblias en la carta de Pablo a los Efesios. Vamos a retomar nuestro estudio en esta carta. Efesios capítulo 2, versos 10 a 13. Efesios 2, 10 a 13. De nuevo, no lo había hecho, pero quiero hacerlo. Tenemos todo un año, hermanos, para trabajar en la memorización de los libros de la Biblia, ¿verdad? Algunos veo que de pronto, como dijo hermano hace un momento, busquen Ageo, dicen, ay, ¿eso qué es? Es un nombre de un libro de la Biblia, ¿verdad? Es parte de los escritos de los profetas menores. Entonces, si usted memoriza los libros de la Biblia en orden y los aprende por grupos literarios, va a ser más fácil que recuerde dónde está colocado un libro de la Biblia. Los libros de los profetas menores es el último grupo literario del Antiguo Testamento. Entonces, si le dicen Ageo, y usted sabe que Ageo es de los 12 libros proféticos menores, pues no empiece a buscar en Génesis, porque ahí no está, ¿verdad? Y no se vaya al Nuevo Testamento por allá por Apocalipsis, porque tampoco está ahí. Está antes de comenzar el Nuevo Testamento, entre esos libros. Entonces, si usted memoriza los libros de la Biblia por grupo literario, pues cuando usted oiga de un libro de la Biblia, de una carta de la Biblia, o un evangelio, usted va a ubicarlos con más exactitud. Entonces, pues la invitación, hermanos, es a que trabaje con eso en casa un poquito. Va a tener 12 meses, bueno, ya 11 nada más. 11 meses para memorizar, ¿verdad? Y son solo 66 libros, no son muchos, ¿verdad? 66 libros. Si los distribuye en el año, va a ver que eso es poquito de memorizar. Entonces, una tarea que le sugiero que se imponga, porque va a ser provechoso para el resto de su vida. Hágalo, por favor. Bien, vamos a leer Efesios 2, 10 a 13. Y porque lo dejamos en el mes de diciembre, vamos a leer desde el verso 1. Cuando llegue al verso 10, me acompaña, por favor, a leer 10, 11, 12 y 13. Voy a leer desde el verso 1 del capítulo 2 de Efesios. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Juntos, hermanos. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Nuestra unión a Cristo nos ha capacitado para poder demostrar que lo conocemos mediante acciones que evidencian que ahora somos nuevas personas y que esta nueva vida no es algo ni casual
ni algo propio de nosotros, sino el resultado de la misericordia y la gracia de Dios, que ha producido una nueva naturaleza en cada uno de nosotros, y nuestra integración al cuerpo de Cristo, la Iglesia, que es una comunidad de personas regeneradas y lavadas en la sangre de Cristo. El título de esta reflexión es Somos hechura de Dios. Somos hechura de Dios. Como vimos, y es una forma de recordar, aunque ya pasaron muchas semanas de que dejamos el estudio para ver algunos temas necesarios para el fin de año y comienzo del año, vimos la última vez en el estudio de Efesios que nuestra salvación, hermanos, fue enteramente y completamente obra de Dios. Vimos los versos 8 y 9, donde Pablo nos recuerda que hemos sido salvados por gracia, por medio de la fe, no siendo algo de nosotros, sino un regalo de Dios. Un regalo recibido no por lo que hayamos hecho, porque no es por obras, dice Pablo, para que nadie se hinche de orgullo. Entonces, nosotros no intervinimos de ninguna manera en el proceso y en la obtención de la salvación, porque la obra de nuestra salvación es desde el principio hasta el final la obra misericordiosa de Dios. Nosotros simplemente, hermanos, la recibimos, así como usted lo oye. Y es así en todo creyente, para que de acuerdo al texto bíblico, como ya lo leímos ahorita, no por obras para que nadie se gloríe. Si alguien pudiera o hubiese podido hacer algo, aún creer, podría decir: yo tuve fe. Así que en mi caso, no sé los demás, pero en mi caso, no fue 100% obra de Dios. Yo hice algo para tener la salvación. Si fuese el caso de que alguien pudiese creer algo así. Pero hermanos, si entendemos el texto de la palabra de Dios y recordamos lo que estudiamos la última vez, ojalá que lo recordemos, usted y yo no hicimos nada para tener la salvación, absolutamente nada. Por eso dice el texto bíblico, no por obras. Ninguna cosa que yo hubiese podido hacer era suficiente para que Dios se viera obligado a darme la salvación. Así que dice el texto que estudiamos la última vez, para que nadie se llene de orgullo personal, no es por obras. Entonces, no, nosotros solo la recibimos. Recibimos el regalo del perdón y la salvación cuando lo pedimos. Eso fue todo. Porque la salvación, de nuevo, es obra por completo absolutamente de Dios. Un regalo de Dios. Por eso, hermanos, es bueno de vez en cuando, y si fuese posible a diario, sería mejor regresar a la cruz y vernos inmerecedores de tanta bondad y amor de Dios, para poder pensar qué tan grande es Dios y tan bueno es, como para habernos dado lo que nos dio sin merecerlo. Es bueno llevarnos a la cruz a diario y recordarlo, porque hoy que somos hijos de Dios, hoy que somos creyentes en Cristo y tenemos la salvación y el perdón de nuestros pecados porque le hemos recibido en nuestro corazón, podemos decir gracias Dios por este favor inmerecido. Ahora bien, Pablo dice que fuimos traídos al conocimiento de Dios, hermanos, y somos hechura de Dios en el plano espiritual, creados en Cristo Jesús. Nos ha dado una vida nueva para buenas obras, las cuales, dice el texto en el verso 10 de Efesios 2, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos haciéndolas todos los días, para que anduviésemos, dice, en ellas. Dentro de la práctica religiosa común de la que salimos la mayoría de nosotros cuando no conocíamos a Cristo y vivíamos siendo religiosos,
A veces, y algunos de hueso colorado, ¿verdad? ¿Se acuerda? Que decíamos, yo soy tal y bien tal. No quiero decirlo, pero recuerde usted que así lo decían algunos, ¿verdad? Y lo decíamos. Y nos sentíamos hasta orgullosos de lo que éramos. Bueno, dentro de esa práctica religiosa común, las obras tienen un sentido meritorio, ¿no? Eso es lo que se enseña, lo que nos enseñaron desde niños, que había que hacer buenas obras para ganarte el cielo, para que Dios te diera el cielo, para que Dios te diera la entrada a la gloria eterna. Entonces las obras dentro de la práctica religiosa común sin Cristo tienen un sentido meritorio, es decir, se deben hacer para poder hacer méritos. Y los méritos, hermanos, son acciones o conductas que el ser humano hace con la finalidad de obtener un premio. Entonces nos dijeron, haz obras para merecerte el cielo. El premio era el cielo. Pero bueno, venimos al conocimiento de Dios y nos dimos cuenta, porque el Espíritu de Dios nos lo reveló a través de quienes nos hablaron de Cristo, que por mucho que hiciéramos, por mucho que lográramos hacer bienes en la vida y muchas cosas extraordinarias en la vida, no era suficiente, porque ninguna cosa que el hombre haga lo puede acercar a Dios, y mucho menos poner dentro del cielo. No le pueden abrir las puertas del cielo a nadie, porque el cielo no se gana por méritos humanos. El cielo nos lo da Jesús por fe y arrepentimiento, ¿verdad? Hechos 20, 21. Nuestras obras más grandes nunca fueron suficientes, pero nos dijeron, mientras más obras haces, más cerca estás del cielo, más te merecerás el premio que Dios te dará de llevarte al cielo. Bueno, eso es lo que equivocadamente nos enseñaron, porque como ya vimos en los versos 8 y 9, entonces no es por obras. Nada que el ser humano haga es suficiente para ganarse el cielo, y en este contexto religioso las obras no tienen ningún valor delante de Dios. Resultan infructuosas, resultan inútiles, insuficientes, porque la única obra suficiente para llegar al cielo es a través de Jesús. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al cielo si no es por mí. ¿Sí? Qué triste decepción para muchos que invierten millones y millones de dólares en obras de beneficencia, procurando ganarse el cielo a través de sus obras y la inversión de sus recursos, porque creen que eso los lleva directamente al cielo. No. De acuerdo a las Escrituras, entonces, eso es imposible, ¿verdad? Las obras no tienen ningún valor delante de Dios. Sin embargo, hermanos, ahora en esta posición como hijos de Dios, las obras son una demostración visible de nuestra nueva vida en el Señor. Ahora usted y yo, como creyentes en Cristo, sí debemos hacer obras, porque el texto que leímos en el verso 10 de Efesios 2 lo dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales, dice el texto, Dios preparó de antemano, desde la eternidad, para que usted y yo las hagamos, para que vivamos haciéndolas todos los días de nuestra vida hasta que nos muramos. En esta nueva posición, las obras son una demostración de que nosotros tenemos a Cristo en el corazón, por lo tanto, son necesarias, como evidencia visible de que no somos lo que fuimos. No somos lo que fuimos. Segunda de Corintios 5, 17 nos recuerda, y es un texto que conocemos incluso hasta de memoria, pero nos recuerda segunda de Corintios 5, 17 esto, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, incluyendo un deseo profundo de hacer cosas que antes no hacía. ¿Qué cosas? Bueno, Pablo dice que en el plan de Dios, Él nos preparó, nos capacitó, nos habilitó en Cristo para hacer buenas obras, puesto que las buenas obras ahora son fruto de la fe y debemos mostrar
a través de esas obras que usted y yo tenemos una fe verdadera, la fe que nos llevó a conocer al Señor y que nos llevó al punto de ver nuestra necesidad espiritual al grado de sentirnos urgidos, de decirle al Señor: Señor, entiendo lo que soy, a la luz de las Escrituras soy un pecador, mi vida sin ti me lleva derecho a la condenación eterna, por lo tanto entonces me arrepiento de mis pecados, te suplico me perdones, te acepto como mi único y suficiente Salvador personal y hoy te reconozco como Padre y deseo que me veas de hoy en adelante como tu Hijo hasta la eternidad. Eso es lo que Dios hizo ya. Pero, de nuevo, ¿a qué obra se refiere el verso 10? ¿Verdad? ¿A qué obra se refiere el verso 10? Bueno, en términos generales, el verso 10 está hablando específicamente, prioritariamente, a las evidencias de una vida transformada y que incluyen también, sin duda alguna, las acciones diarias que son un reflejo de la vida en Cristo Jesús, hermanos, las acciones diarias de una persona que conoce a Cristo y que ahora puede actuar con amor, que puede vivir sirviendo no solo en el templo, sino fuera del templo, a las personas a las que pudiera dedicarle un servicio genuino de amor. Debe vivir produciendo, dejando que Dios a través del Espíritu Santo produzca en él el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, etcétera. Vivir una vida de justicia diaria y una vida de obediencia a Cristo Jesús. Es decir, las obras son variadas. Pero la obra más grande que Dios espera que nosotros vivamos, hermanos, es sin duda alguna el hecho de que usted y yo demostremos a un mundo que requiere de modelos de vida transformada que usted y yo hemos conocido al Señor. Cuando usted se va de terminado el culto y se va a su casa o se va al restaurante o se va a donde se vaya después de estar en la casa de Dios, usted sigue siendo cristiano. Su cristianismo no se quedó encerrado aquí, no, nuestro cristianismo va con nosotros porque cristianismo es lo que nosotros somos donde quiera que estamos. ¿Sí? Entonces lo que Dios desea es que usted y yo nos vayamos para demostrarle a las personas que tienen trato con nosotros todos los días, la familia para comenzar, las personas con las que vivimos, demostrarles que yo realmente soy una persona distinta, ¿verdad? Que mis acciones, mi forma de vida, todo lo que yo soy, pueda dar evidencia de que yo no solo digo que soy cristiano, sino que demuestro que lo soy, vivo como tal. Entonces, necesito demostrarle a las personas que Cristo vive en mí. Esa es la prioridad. Pero las otras cosas que mencioné van de la mano con esto. Es decir, antes me la pasaba odiando a todo el mundo. Me sobraba el odio en el corazón. Pero ahora, un fruto del Espíritu es el amor. Y es el primero de la lista de Pablo, ahí en Gálatas capítulo 5. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, ¿verdad? Una vida de amor. ¿Amor a quién? Amor a las personas. Amor a la gente. Amor a todas las gente, a las personas que nos rodean regularmente. Servicio. Procurar ver si puedo ser útil a las personas de alguna forma. Debo tratar de actuar con justicia en todos los aspectos de mi vida porque a mi alrededor hay tanta injusticia y lo veo a veces hacia mí también, pero eso no significa que yo tenga que ser injusto en el trato con las personas. Y también debo obedecer a Dios en todos los aspectos que me manda en la vida cotidiana. Alguien dijo, hermanos, que estas obras en las que cada creyente verdadero debe andar, y cuando hablo de andar es vivir, experimentar. Esta persona dice que estas obras en las que el creyente debe andar, según el plan de Dios, dice, son la poesía u obra maestra de Dios en acción por medio nuestro, viviendo así cada día para la gloria de Dios. De nuevo, alguien dijo que estas obras en las que el creyente verdadero debe andar, según el plan de Dios, son la poesía u obra maestra de Dios en acción por medio nuestro, viviendo así cada día para la gloria de Dios. Cuando usted y yo vivimos de esta forma, demostrando al mundo
que somos gente transformada, gente lavada en la sangre de Cristo y que ahora no somos lo que fuimos, de acuerdo al texto que leímos en 2 Corintios 5:17, es como un poema de Dios encarnado frente a un mundo que requiere ver a personas redimidas, viviendo una vida distinta y que ellos también pueden desear para ellos. ¿Verdad? Hermanos, necesitamos atrevernos a vivir nuestro cristianismo todos los días. No podemos decir, hoy voy a ser cristiano, mañana no. No, no se elige, hermanos. Es nuestra obligación ante un mundo necesitado de modelos de vida distinta, que nosotros la vivamos donde quiera que estamos. Por eso es que el ser cristianos, hermanos, no es una elección nuestra. No debería serlo porque lo hemos vuelto una elección, una opción, algo optativo en nuestra vida. Debe ser un estilo de vida. Lo que somos, lo que hablamos, lo que pensamos, cómo nos vemos, cómo nos vestimos, cómo nos relacionamos con el resto de las personas. Usted y yo debemos demostrar con nuestra vida que hemos llegado a conocer a Cristo. Como dije hace 8 días y he estado repitiendo muchas veces, la predicación del evangelio más grande y más impactante no es lo que sale de su boca, sino lo que la gente ve en usted. Esa es la predicación más grande. Porque si yo no vivo de acuerdo a lo que digo que soy, entonces cuando intente hablar de Cristo a las personas, no me van a creer. Porque estoy contrariando mi propio testimonio porque no estoy viviendo como debo vivir. Y entonces cuando intento hablar de Cristo, simplemente no voy a ser creíble. No me van a creer. Entonces usted y yo debemos demostrar con nuestra vida que hemos llegado a conocer a Cristo. De las obras que Dios ha preparado para nosotros, es que frente al mundo, hermanos, nos atrevamos a modelar la vida auténticamente cristiana. Y claro, no debemos olvidar hacer bien a otros cuando tenemos la oportunidad y tenemos los medios para hacerlo, lo debemos hacer. Pero el mayor bien, hermanos, que podemos hacerle a otras personas es presentarles a Cristo con nuestra vida, con el testimonio de nuestra vida transformada. Cada vez que yo leo los evangelios, a mí me sorprende el Señor, hermanos, porque no he hecho la lista ni he hecho el conteo de los milagros del Señor. De hecho, hasta hoy se me ocurre, tal vez algún día lo haga, pero saber a cuántos enfermos sanó. ¿Verdad? Hacer la lista de todo lo que dicen los evangelios, a cuántos sanó. Y a cuántos sanó a través de sus discípulos, porque los discípulos de él no sanaron en su propio nombre, sanaron en el poder de Cristo. Así es que quien sanó a través de los discípulos no fueron ellos, fue Cristo. Entonces, podríamos hacer la lista de las personas sanadas. Y verán ustedes, hermanos, será sorprendente que en 3 años y medio que el Señor estuvo, la lista no es muy grande. No lo es. Porque el objetivo del Señor no era venir a sanar a la gente, sino era predicar el evangelio. Era anunciar la venida del reino a través de él. Eso fue lo primero que hizo. Él no dijo, y no encuentra usted en los evangelios jamás que dijo, a ver personas, miren, hay 10,000 gentes aquí escuchando, a ver, los que tienen problemas de demencia aquí, los que están endemoniados aquí, los paralíticos aquí, los mudos aquí. No, él no hizo eso. Cuando él llegó al estanque de Siloé, al estanque de Betesda, había, dice, una multitud de cojos, ciegos, paralíticos, etc. Habían muchísimos, porque recuerde usted que se creía que un ángel de vez en cuando bajaba y cuando las aguas se movían, el primero que se metía al agua quedaba sanado. Y habían muchos enfermos esperando que las aguas se movieran para meterse y ser sanados ahí. Eso es lo que se creía. Bueno, el Señor llegó al estanque de Betesda y se encontró con todos esos enfermos. ¿Y a cuántos sanó? Solo sanó a uno que estaba paralítico. Le dijo, ¿quieres ser sanado? Y él dijo, sí, Señor, pero pues ¿cómo puedo? Pues los que no están como yo,
Son los primeros que se meten. ¿Yo cuándo? Y el Señor lo sanó. Le dijo, agarra tus cosas, levántate y vete. Solo a uno sanó. A diario se morían muchos, hermanos. Muchos se morían a diario. Y solo a unos cuantos resucitó. Y sobran dedos de una mano de los que Él resucitó. Habían muchos leprosos, muchos leprosos. Era una enfermedad muy común en ese tiempo, no había cura para la lepra, pero solo unos cuantos fueron sanados. O sea, ¿pudo hacer buenas obras en ese aspecto el Señor? Sí, y las hizo, pero no era su objetivo sanar a todo el mundo. El objetivo del Señor era que creyeran en Él y les demostró en la práctica lo que era amar al prójimo, ¿sí? Entonces, hermanos, usted y yo debemos atrevernos a vivir el cristianismo de una forma tal que la gente que nos ve pueda darse cuenta que de verdad Dios tiene el poder para transformar la vida de cualquiera, ¿sí? Puede cambiar la vida del borracho, puede cambiar la vida del drogadicto, puede sacar de su vida miserable al ladrón, puede transformar la vida de una prostituta, de un homosexual, de una lesbiana. ¿Dios puede hacer todo eso? Sí, lo puede hacer. Y el poder para transformar la vida de cualquiera está en el poder del Evangelio. Por eso dice en su palabra que el Evangelio es poder de Dios, ¿sí? Hermanos, nos transformó a nosotros. ¿Quién era usted antes de conocer a Cristo? Tal vez no era un borracho perdido, algunos tal vez no era un ladrón maligno en su corazón. Bueno, ¿sabe qué? Dios transformó nuestra vida. Y si Dios ha cambiado nuestra vida y lo vemos cada vez que podemos darnos cuenta de la persona que somos, entonces, hermanos, atrevámonos a vivir nuestro cristianismo. Pero no olvidemos que hacer bien a otros es parte de esta vida transformada que Dios nos ha dado. Recordemos las palabras del Señor en Mateo 5:16 a propósito de ir y brillar ante un mundo que requiere de modelos de vida transformada. El Señor dice en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Y luego dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y el Señor no está hablando aquí en Mateo 5:16 de darle pan al hambriento, de llevarle ropa al que está desnudo, de ir a visitar al que está en la cárcel. No, está hablando de la obra de ser ejemplo de vida transformada en Mateo 5:16. Vean vuestras buenas obras, vean el cambio de vida en ustedes, para que entonces las personas que los ven, que están con ustedes, puedan ser impactados por la transformación de la vida de ustedes. Pero también usted puede hacer bien a otras personas si tiene el tiempo, la oportunidad y los medios para ayudar a otras personas. Porque alrededor de usted no solo hay necesidad espiritual, también hay necesidad material. Hay gente que requiere de un taquito, hay gente que requiere de a veces algo más, ¿verdad? Que un Dios te bendiga. Hay personas necesitadas a nuestro alrededor. Tal vez no le vamos a comprar toda su medicina, pero podemos dar una parte para que se compre la medicina. Hace unos días le decía a mi esposa, precisamente el día que regresé de mi viaje, estaba yo esperándolos ahí afuera del aeropuerto, en el área, en la Terminal 2, donde uno se pone a esperar a la familia, y se me acercó una señora con una maletita, muy bien vestida. Me dice, oiga, señor, me dice, discúlpeme la molestia, quisiera no serle molesto a usted ni a nadie, me dice, pero, me dice, perdí mi vuelo. Voy a, creo que Monterrey, me dijo algo así. Voy a Monterrey, me dijo, y perdí mi vuelo. Estoy reuniendo el dinero para poder comprarme otro boleto. ¿Querría usted ayudarme? Discúlpeme, dice, es que no tengo dinero. Bueno, es difícil a veces pensar, bueno, me estará queriendo tomar el pelo, ¿verdad? O realmente necesitará que le ayude. Y decidí ayudarla. No traía mucho en la bolsa, pero le pude ayudar. Le dije, mire, tome. Me dijo, muchas gracias, le agradezco muchísimo. Me dijo, ya me falta poco.
No tenía más, si no le hubiera dicho cuánto le falta, se lo completo de una vez. Pero se pudo ayudar. Hermanos, nosotros necesitamos no solo vivir nuestra fe y nuestra nueva vida allá afuera, necesitamos también ayudar a otros. Cuando es posible, cuando es necesario, cuando hay la oportunidad. Por eso el Señor, ahí en Mateo 25, 35 y 36, animándonos a hacer bien, y como dice el dicho, y no ver a quién, pero animándonos a hacer bien, sin esperar que siquiera nos den las gracias, hermanos, nos recuerda en su palabra ahí en Mateo 25, 35 y 36, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Hermano, a mí me impacta este texto. Si usted lee todo el texto ahí acerca de esto, el Señor dice estas palabras aquí porque les dice a las personas, Señor, ¿y cuándo te vimos? Hambriento, desnudo, sediento, en la cárcel o enfermo. Y el Señor dice, por cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Cuando usted tiene la oportunidad de ayudar a alguien, hermano, ayúdele. No se quede con las ganas de hacerlo. Porque cuando usted le da a alguien y se lo da de corazón y ve que esa persona realmente lo está necesitando y usted se quita algo, no porque tenga de sobra, sino porque de lo que tiene puede dar, hermano, usted se lo está dando al Señor. Usted se lo está dando al Señor. Usted está poniendo ese pan o esos pesitos o lo que sea en las manos del Señor. Eso es lo que usted está haciendo. No se quede con las ganas de ayudar, no se quede con las ganas de hacer un bien a otros, porque de verdad se lo estamos haciendo al Señor. Hagamos bien a otros si es posible y sin esperar, como le digo, ni siquiera las gracias. Seamos justos en nuestra relación con las personas que nos rodean. El mundo está lleno de injusticia por todos lados y lo vemos, hermanos, a diario, en todas partes, incluyendo incluso a veces, hermanos, en nuestra propia familia, la injusticia, ¿no? A veces comentamos estas cosas, ¿viste esto? Supe esto, y comentamos cuestiones que pasan de injusticia en nuestra propia familia. Incluso nosotros podemos ser injustos en nuestro trato con nuestra esposa, nuestro esposo, nuestro papá, mamá, nuestros hijos, con alguien. Hermanos, ya hay mucha injusticia en el mundo. Dios nos llama a vivir de manera justa, de tal forma que el mundo pueda ser menos alimentado en este aspecto y podamos obrar de forma tal que las personas que nos conocen vean que somos gente conocedora de la verdad. Actuemos con justicia, sin abusar de otros cuando estos están en desventaja frente a nosotros. Y el modelo de justicia por excelencia, hermanos, para nosotros sigue siendo nuestro amado Salvador. Mire, él bien pudo negarse a atender a Nicodemo. Nicodemo era del grupo de los que lo odiaban. Cuando oyó que un fariseo quería hablar con él, pudo haber dicho, ahora sí me buscan, ¿no? A ver qué quiere. Que se vaya. Pudo haberle dicho eso a alguno de sus apóstoles cuando le, oye Señor, mira, un fariseo te quiere hablar contigo. Pudo haberse negado y dijo, no, dile que pase. Se abrió a ayudar a un fariseo. Cuando llegó Jairo, que era el responsable de la sinagoga, pudo haber dicho, pues que vaya con otro. No. Dijo, yo voy. Y se fue a la casa de Jairo y resucitó a su hija. Estaba grave y en el camino le dijeron a Jairo, Jairo, no molestes al maestro, tu hija murió. Y el Señor le dijo, no, vamos, tu hija solo duerme. Solo duerme. Llegó
metió a 3 de sus discípulos con él y a los papás de la niña, y resucitó a la niña, y se la entregó viva a sus papás. ¿Pudo no haberlo hecho? Pues sí, pero lo hizo. ¿Quién era Zaqueo? Un traidor, un judío traidor, sirviente de Roma. Lo vio ahí colgado en una rama, ¿verdad? Porque estaba chaparrito. ¿Y se acuerdan que le dijo? Ay, miren ese traidor. Ay, sí, ¿verdad? Te ves ridículo ahí, traidor, judío traidor. No le dijo eso a Zaqueo, hermanos. Le dijo, bájate de ahí, pronto, que hoy tengo que ir a tu casa. Tengo que ir a tu casa. Tienes que ser salvo hoy, Zaqueo. Y usted conoce la historia. O sea, el Señor no se negó, hermanos, no fue injusto. No fue injusto. Entonces, no seamos injustos nosotros con quien a veces está en desventaja con nosotros. No lo seamos. Debemos además producir el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estas son parte de las evidencias, hermanos, de la presencia abundante y absoluta del Espíritu Santo en nuestro corazón. Si lo contrario de esto es lo que abunda en nuestro corazón, hay un conflicto, tenemos un problema. Necesitamos permitir que Dios a través del Espíritu Santo esté produciendo esto en nosotros, pero no se producen porque sí, no. Nosotros debemos procurar que esto se dé en la medida en que nos sometemos a Dios, en la medida en que obedecemos al Señor y nos atrevemos a caminar de la mano con Él todos los días en obediencia lo más posible en todos los aspectos de la palabra del Señor. Que va a ser complicado, sí, nadie dijo que caminar con Cristo es fácil. No, hermanos, es complicado, es difícil y a veces lo es más. Lo es al principio de la vida cristiana cuando el diablo no quiere dejarnos en paz porque acabamos de renunciar para vivir para Él, para ser sus esclavos y ahora somos siervos del Señor, hijos de Dios, no nos quiere dejar en paz. Pero cuando caminamos con Dios y experimentamos victoria en Él sobre las cosas que normalmente nos estaban gobernando, nos estaban arrastrando a hacer lo malo y vemos que podemos vencer lo malo, entonces empieza a fluir de manera natural el fruto del Espíritu de Dios. Amor, gozo, paz, paciencia, control propio, dominio propio, todas esas cosas. Entonces, debemos permitir que el Espíritu de Dios produzca este fruto en nuestro corazón. Son parte de las evidencias de la presencia abundante y absoluta del Espíritu Santo en nuestro corazón. Pero sobre todo, hermanos, demostremos con esta forma nueva de vida que ya no somos los mismos de antes y que el resultado de conocer a Cristo es que todos los aspectos de nuestra vida, no solo este y aquel, este y lo otro, no, todos los aspectos de nuestra vida gritan en todas direcciones que no somos la persona que fuimos. Esa es la mayor obra que podemos realizar todos los días. Esa es la mayor obra. Gritar con nuestros hechos, yo soy creyente en el Señor, yo conozco a Cristo, soy una nueva persona. Que la gente no tenga empacho en decir cuando les hablemos, te creo. Te creo, yo sé quién había sido y veo cómo ahora tú eres. Que no tengan empacho en creer lo que les decimos cuando les demostramos en la vida práctica lo que Dios ha hecho con nosotros. Entonces, dice Pablo en el verso 11 y 12, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne, Efesios 2, 11 y 12, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Los creyentes efesios ahora podían hacer las obras planeadas por el Señor, pero antes de conocer a Cristo no podía. ¿Cuántas personas viven amarradas, esclavizadas al alcohol y un día dicen voy a ir a Alcohólicos Anónimos? Y van y oyen y bueno, un paso, 2 pasos y tratan de seguir las indicaciones de sus líderes, pero están con una lucha interna.
no pueden ir a ciertos lugares porque creen que van a caer otra vez en el vicio y están con la lucha todos los días. Claro, están batallando solos. El único poder transformador se llama Jesús. El único que puede cambiar en corazón es Cristo, hermanos. Esta naturaleza no puede ser cambiada por grupos de ayuda afuera de Dios. No, podrán dar cierto apoyo, sí, momentáneo, sí, pero no es permanente, no es definitivo. Solo Cristo cambia el corazón. Solo Cristo cambia ese impulso desde adentro, ¿verdad? Porque lo demás es una cuestión externa. Dios cambia la vida de la persona, del ser humano, desde adentro del corazón. Quita ese corazón perverso y pone otro distinto, uno dispuesto, capacitado, deseoso de hacer la voluntad de Dios. Que va a fallar, sí. Va a cometer errores, sí. ¿Va a ofender a Dios muchas veces? Pues también. Pero ahora va a estar acompañado del poder más grande y es el Espíritu de Dios, dándole las fuerzas, dándole la energía, la disposición, la determinación para decir no. No lo voy a hacer, esto no le agrada a Dios. No lo voy a decir, esto no le agrada a Dios. No lo voy a oír, esto no le agrada a Dios. Yo no voy a practicar esto, no me voy a meter ahí, esto no le agrada a Dios. Tenemos el poder para hacerlo ahora, hermanos, en el Señor. No estamos solos en esto. Los creyentes efesios, antes de conocer al Señor, no podían, dice Efesios 2:1, ya lo estudiamos en su momento, y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué produce un cadáver, hermanos? ¿Produce buen olor? No. Por eso hay personas que las tienen que enterrar rápido, porque ya huelen ese cadáver ya huele feo. Huele mal. Dicen, no, hay que sepultarlo pronto. Hay quienes los sepultan el mismo día, porque el cuerpo ya está despidiendo mal olor. Un cadáver no despide cosas buenas. Pablo dice a los efesios, y Él les dio vida a ustedes cuando estaban podridos espiritualmente. Por eso hacían las obras que hacían, dice Pablo. Porque no podían hacer cosas buenas. Estaban muertos, eran cadáveres espirituales, ¿no? Les dio vida en Cristo Jesús. Ellos estaban con todo, como todo no creyente, viviendo cada día en el pecado, porque esa era la única forma de vivir que conocían. Haciendo lo malo, practicando lo malo, deseando lo malo, anhelando las cosas malas. Su corazón anhelaba eso porque estaba esclavizado al diablo. El diablo arrastra a la gente a hacer lo malo. La gente piensa que está viviendo su vida y es libre de decidir hacer lo que hace y vivir como vive, y no se da cuenta que está esclavizado a uno que lo arrastra a hacer lo que hace porque no sabe vivir de otra forma. Los judíos llamaban a los gentiles incircuncisos, una forma muy despectiva de hacer diferencia entre ellos y los gentiles. Esos incircuncisos. Pablo les recuerda que efectivamente ellos, los efesios, no eran como los judíos, eran distintos. Los judíos efectivamente eran marcados en su cuerpo mediante una cirugía menor, un corte en la piel. Pero eso era solo algo externo, en el cuerpo, no algo interno, en el corazón. Dios mismo les reprocha que más allá de estar señalados, marcados en el cuerpo, lo cual les producía orgullo, porque creían que porque eran descendientes de Abraham y estaban dentro del pacto de Dios, porque tenían una marca en el cuerpo, ellos eran mejor que los demás. El Señor les dice, no es cierto, no es cierto. Y en Deuteronomio 10:16 les dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz. La cerviz es esta parte de aquí, la nuca. No se querían humillar, eran orgullosos, soberbios, creían que por ser judíos eran lo mejor de lo creado, eran la corona de todo. No era así. El Señor dice, ustedes son peor que los demás, porque teniendo el conocimiento de la verdad, teniendo la verdad en ustedes, no la siguen, la desprecian, la menosprecian y actúan peor que aquellos
que no tienen la marca en el cuerpo como la tienen ustedes. Así es que no es judío, dice Pablo a los romanos, aquel que está marcado en el cuerpo. No, no es descendiente de Abraham aquel que está marcado en el cuerpo. Es judío en el sentido espiritual, es descendiente de Abraham todo aquel que hace la voluntad de Dios. Ese es el que desciende de Abraham, porque Abraham no era orgulloso por la marca en su cuerpo, sino porque había creído y había aceptado la palabra de Dios con fe. Por eso era Abraham el hombre de fe. No era Abraham el circuncidado, no, era Abraham el hombre de fe. Entonces, dice Pablo, acordaos, dice, y se lo está diciendo a gente que en la mayoría en la iglesia eran gentiles, pocos judíos, muchos gentiles, en la iglesia de los Efesios. Acordaos que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, ustedes eran incircuncisos y les llamaban así, era verdad, ustedes no eran judíos, porque no estaban marcados en el cuerpo, por la llamada circuncisión hecha con mano en la piel, en el cuerpo. Sí, eran eso. Y ustedes no se sentían por lo que les decían porque era la verdad. El deseo de Dios era que hubiera una unidad orgánica entre judíos y gentiles. Dios llevó a Pablo a enseñar estas cosas. ¿Quién vale más, el judío o el gentil? Bueno, ante Dios valen lo mismo. ¿Por quiénes murió el Señor? ¿Por estos o por estos? No, murió por los dos. Ambos grupos necesitaban el amor de Dios en la persona de Jesús. Jesús vino a mostrar el amor de Dios a su pueblo Israel. Fueron los primeros que les predicó el evangelio. Salió a las ciudades de Israel y empezó a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos ya está aquí. Y fue a los judíos, incluyendo algunos griegos, se acercaron al Señor. Pablo predicó a los judíos, pero cuando estos maldecían y renegaban del mensaje de Pablo a ellos, Pablo se quitó las chanclitas, se las sacudió y dijo: me voy a los gentiles. ¿Y qué hicieron los gentiles? Dijeron: predícanos, Pablo, enséñanos más, queremos saber más. Bueno, ellos fueron receptivos al mensaje del evangelio, así es que Pablo predicó a las ciudades gentiles, y muchos gentiles, muchos incircuncisos vinieron al conocimiento de la verdad. Entonces, ¿será cierto? Claro que sí. Dice Pablo entonces que él deseaba, aunque era el propósito de Dios a través de él, que hubiera una unidad entre judíos y gentiles. Esto parecía imposible en tiempos de Pablo porque las diferencias raciales, culturales y religiosas eran abismales. ¿Se acuerda usted de la mujer de Samaria cuando el Señor llegó allá al pozo allá afuera de la ciudad de Sicar? Él se sentó y cuando llegó la mujer a sacar agua, que era una mujer samaritana, se sorprendió y le dijo: como tú, siendo judío, hombre, religioso, me hablas a mí, que soy mujer. Culturalmente eso no se debe hacer. No puedes hablar a mí. Porque además, entre tú y yo hay un pleito. Entre judíos y samaritanos no había relación fraternal, había odio. Entonces, había una barrera entre la mujer y Jesús, no porque Jesús la hubiera puesto, sino porque la mujer la puso enfrente, ¿sí? Y Jesús le dijo: si tú supieras quién te habla, quién te pide agua, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Y al final la mujer comprendió que ella necesitaba a ese hombre como Señor y Salvador de su vida, porque la conocía bien y solo él podía darle una vida distinta de la que había vivido hasta ese momento. Sí, hermanos, había entre estos grupos diferencias abismales, irreconciliables, ¿sí? Irreconciliables. Un judío no podía entrar a la casa de un gentil. El gentil podía entrar a la casa de un judío, pero podía ser apedreado. Entonces evitaban el contacto unos y otros. Pero el deseo de Dios era que hubiera una unidad real, verdadera, entre ambas posiciones, ambos pueblos. Parecía imposible, pero el deseo de Dios era que se rompiera la enemistad encarnizada entre ambos grupos. Entonces dice Pablo en el verso 12, en este tiempo, en aquel tiempo, estabais sin Cristo. ¿Cuál tiempo? Aquel cuando ustedes los gentiles, los
efesios gentiles no conocían al Señor, estaban lejos de Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos, dice además, a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Imagínense la situación del gentil, sin ninguna de estas cosas, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, lejos de los pactos de Dios, sin esperanza y sin Dios, perdidos los pobres. ¿Cómo estaba usted cuando no conocía al Señor? Bueno, igual que los efesios, hermanos. Usted no nació, al menos yo no nací de padres cristianos. No, claro que me hubiera gustado que mis padres conocieran a Dios y que hubieran tenido un hijo al que le pusieran de nombre Marco Tulio y que lo educaran y lo criaran en el camino del Señor. Me hubiera fascinado, hermanos, que eso hubiera sucedido y que me hubieran ayudado a conocer a Cristo de verdad desde niño y que yo no hubiera tenido que pasar por muchas etapas, ¿verdad? Porque tomé la equivocada decisión de una vida de hipocresía hasta que Dios me dijo: Marco, estás mal y vas derecho al infierno. Y solo yo te puedo dar una vida distinta. ¿La quieres? Y le dije: sí, Señor, sí quiero esa vida. Estoy harto de lo que soy, harto de cómo vivo. Y quiero conocerte de verdad. Me urge que vengas a mi vida, en mi corazón. Aquí estoy. Y no me arrepiento de haberle dado mi corazón al Señor. Al contrario, lamento el tiempo perdido. Lo lamento. Pero no fue tarde. Tenía 21 años. No era muy tarde. Pero, hermanos, el deseo de Dios no es simplemente que lo conozcamos. El deseo de Dios es que, habiéndolo conocido, vivamos para honrarlo a Él, dando testimonio de la fe en Él frente a un mundo que necesita conocer a Cristo igual que nosotros en el momento en que lo conocimos. El significado original de la circuncisión había sido quitado de en medio mediante la muerte de Cristo en la cruz. ¿Fue necesario en el pasado? Sí. Dios tenía un plan a través de Abraham y su descendencia, así es. Pero lamentablemente Israel dijo: no quiero, y Dios entonces los hizo a un lado y entonces puso en su lugar ahora a la iglesia. Nosotros somos el Israel de Dios, somos los descendientes espirituales del hombre de fe que fue Abraham, y hermanos, nosotros hoy tenemos el deber de demostrar a un mundo perdido que Cristo tiene el poder de cambiar la vida de cualquiera, porque lo ha hecho con nosotros, lo está haciendo con nosotros y lo seguirá haciendo con nosotros y lo puede hacer con ellos también. Entonces, el significado original de la circuncisión, que era importante en su momento, fue quitado de en medio a través de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. En Colosenses 3:11, Pablo dice: donde, es decir, en Cristo, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Y en Gálatas 5:6, Pablo también dice estas palabras: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. El propósito de Dios es unir a ambos grupos. En el momento aquel era unirlos, Dios lo ha hecho en el transcurso del tiempo. Ha unido a las personas, pobres y ricos, intelectuales y analfabetas. Dios transforma la vida de cualquiera de modo que integra a su cuerpo a las personas que vienen en fe y arrepentimiento a Él. No importa quiénes son, no importa lo que hicieron, no importa cómo vivieron, no importa la clase de personas que son. Si han venido en fe y arrepentimiento al Señor, cuando entran a formar parte del cuerpo de Cristo, son nuevas criaturas, nuevas personas, gente lavada en la sangre del Cordero. Entonces, el propósito de Dios sigue siendo el mismo: unir a las personas, gentiles y judíos, de las nacionalidades que sean, las razas que sean, el contexto social que sea, no importa, hacer realidad lo que fue realidad en la iglesia de los Efesios. Allí el deseo de Dios de que estos dos grupos se unieran fue una realidad. En Éfeso, dicen los especialistas, había una unidad tan real entre judíos y gentiles
que las diferencias raciales, culturales y religiosas se quedaron a un lado por la persona de Cristo en el corazón de cada uno de ellos. Estos grupos entendieron dentro de la iglesia de los Efesios que las diferencias que antes los habían mantenido enemistados ya no existían cuando creyeron en el Señor. Cristo quitó, como lo vamos a ver la otra semana, el muro de separación que los mantenía alejados de la ciudadanía de Dios. 4 cosas específicamente dice Pablo a los Efesios en este verso número 12. Uno dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Ahora ya no. No conocían la verdad, pero ahora la conocen. Ahora están en el Señor. Número 2, alejados de la ciudadanía de Israel. Obviamente los gentiles no podían ser parte de la nación de Israel, pero ya no era la nación geográfica, literal, del Israel antiguo, sino ahora de la iglesia del Señor. Ahora esto se quitaba de en medio. Número 3, ajenos, dice, a los pactos de la promesa. Hubo un pacto, sí. El pacto que Dios estableció desde Abraham, cuando le ofreció ser su Dios y que ellos conformaran su nación amada. Ese era el pacto original, se ratificó muchas veces, por eso se habla en plural también, pactos. Pero no es porque Dios hiciera más pactos, no, hubo uno nada más. Ese pacto, hermanos, fue ratificado muchas veces. Se lo dio a Abraham y luego a su hijo Isaac y luego a Jacob y luego de Jacob a sus 12 hijos y a toda la nación de Israel. Y por último, la cuarta cosa que Dios dice a través de Pablo en el verso 12 es, dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así vivían los gentiles efesios, pero dice Pablo, pero ya no. Hubo una razón para que estas cosas cambiaran. Y Dios en su palabra, hermanos, establece, por lo tanto, que las cosas deben ser distintas si hemos conocido al Señor. Hay un marcado contraste entonces entre el verso el verso 13 y los versos 11 y 12. En el verso 13 entonces dice Pablo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesús. Este marcado contraste entre los versos 13, 11 y 12 se da porque, dice Pablo, antes, pero ahora. Antes estabais lejos, pero ahora estáis cercanos. Antes, en otro tiempo, dice el verso 11, pero hoy, dice Pablo, ahora. La relación que los judíos tenían con Dios era aparentemente cercana, ¿sí? Porque era el pueblo escogido por Dios desde la antigüedad, mientras que los gentiles estaban lejos, porque nunca habían considerado encontrar, ni conocer, ni experimentar al Dios de Israel. Sin embargo, ahora en Cristo Jesús, por medio de la predicación del Evangelio, a través del instrumento de Dios que fue Pablo, los gentiles, en este caso los efesios, llegaron a conocer al Dios eterno, al Dios hecho carne en la persona de Jesús, y creyeron en Él y fueron traídos a la comunión con Dios, y de ambos pueblos Dios nos hizo una sola iglesia. Mire, hermano, yo le veo a usted aquí y digo, gracias a Dios. Gracias a Dios, porque antes de conocer a Cristo ni nos conocíamos, pero Dios nos ha traído aquí a este lugar, a este templo, y hemos conformado esta iglesia local Fuente de Agua Viva aquí en la Ciudad de México, en la colonia Arboledas del Sur, en la alcaldía Tlalpan. Y esta es la iglesia del Señor. Usted y yo somos distintos, sí, somos diferentes en muchas formas, sí, pero hemos llegado a ser uno en el Señor. Entonces, a eso pasó en la iglesia de los Efesios. Los judíos, como participantes del pacto antiguo, en apariencia estaban más cercanos, aparentemente, a Dios. Sin embargo, a la vez estaban lejos, porque en su corazón, como ya leímos, ellos seguían siendo un montón de personas tercas, dispuestas a hacer su propia voluntad, que dispuestas a hacer la voluntad de Dios. Tal como lo dice el mismo Dios por medio de Isaías en el capítulo 29, verso 13, cuando dice, dice pues el Señor, porque este pueblo, dice, se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón, dice el Señor, está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Sí? Mucho conocimiento, pero poca disposición a amar a Dios, poca disposición a obedecerlo.
Yo no tengo pleitos con nadie si quiere estudiar la Biblia, si quiere estudiar la palabra de Dios, estudiémosla, hermanos. Pero la pregunta que hago es, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Conocimiento? El conocimiento nos sirve. Si el conocimiento no nos lleva a la obediencia y la obediencia no nos hace gente de acuerdo a la voluntad de Dios, eso nos sirve, hermanos. No sirve. Lo que aprendemos debemos hacerlo. Lo que aprendemos debemos vivirlo. Entonces, esa era la queja del Señor a su pueblo Israel. Se acercan a mí con su boca, me dicen cosas bonitas, pero su corazón está lejos de mí. Pero ahora, por medio de la fe en Cristo, todos los que oyen el Evangelio de Cristo lo creen. Y porque lo creen, son acercados, traídos a una comunión y relación que antes no tenían con el Señor. Usted antes no era hijo de Dios. Y si usted ha creído en Cristo, ahora usted es hijo de Dios, es hija de Dios. Usted no está enemistada ni enemistado más con Dios. La ira de Dios ya no es una realidad en usted. No. Ahora usted está bajo la gracia de Dios, el amor de Dios, porque usted es hija, hijo de Él. Por eso es el llamado urgente a aquel que no lo conoce, porque la vida hoy es una realidad y mañana ya no. Hoy estamos bien y mañana no lo estamos. Hoy estamos tranquilos y mañana no hay tranquilidad. Hoy estamos vivos y mañana pueden estar llorando por nosotros. Esa es la realidad del ser humano. Por eso es que al ser humano le urge conocer a Cristo en su corazón, tenerlo en su corazón. Puede estar aquí y puede estar en su boca, pero donde Dios quiere estar es en el corazón de las personas. Entonces, hermanos, por medio de la fe en Cristo, todos los que oímos el Evangelio y lo creemos en fe y arrepentimiento y venimos al Señor, somos acercados, traídos a ser hijos de Dios y a una verdadera comunión y relación con el Cristo que antes no conocíamos. De acuerdo a Pablo, antes estábamos separados. Romanos 3:23 nos recuerda, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, alejados. Esa era nuestra realidad, pero ahora estamos en el Señor. Estamos en Cristo Jesús. Todo aquello que el cristiano no tenía, hermanos, lo tiene ahora en Cristo Jesús. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. Por la sangre de Cristo, hoy tenemos todo en Él. Y no solamente tenemos todo en Cristo, tenemos a Cristo mismo en el corazón. Él es la realidad más grande de nuestra vida, hermanos. No hay otra realidad más grande, no hay otro tesoro en nuestras vidas. No hay mayor bien y mejor bien que hayamos tenido en este mundo que conocer al Señor. Porque usted se lo va a llevar. Más bien, Él nos va a llevar con Él cuando nos vayamos de este mundo. Y todo lo otro se va a quedar. Esa casita que tanto ama, se va a quedar. Ese cuerpo que tanto cuida, pues se está envejeciendo, aunque lo estire todos los días. De todos modos está envejeciendo. Ese carro que tanto le costó comprarse, también se va a quedar. Ese terreno que está pagando a plazos, quién sabe si lo va a terminar de pagar. Todo se va a quedar. Pero Cristo no. Nos vamos a ir con Él. Entonces, hermanos, vale la pena que a lo que sí nos vamos a llevar, a eso le dediquemos tiempo, esfuerzo y el corazón completo, ¿verdad? Entonces, bendito sea Dios, porque hoy tenemos comunión con Él. Quienes parecía no podíamos alcanzar la bendita gracia de Dios, ayer le decía a los hermanos estaba a punto de decirle a mi esposa cantemos ese himno mañana, pero ya no me animé por alguna razón. Hay un himno en nuestro himnario que dice alcancé salvación. Así dice el coro, alcancé salvación. Y le digo a los hermanos, cada vez que yo canto ese himno, me veo a mí mismo brincando, tratando de alcanzar algo y tratando de esforzarme para ver si lo alcanzo y no lo puedo alcanzar y me frustro y no puedo. ¿Por qué no? Es porque la salvación no la obtengo yo.
no me la doy yo. Por eso dice el himno, alcancé salvación, porque Dios me la da. Dios se acerca a mí, se ha acercado a mí y me ha ofrecido su perdón. Me ha ofrecido la gracia de su misericordia. Y el día que vine a Él me otorgó lo que yo no podía alcanzar. Me lo dio cuando creí en Él y me arrepentí de todos mis pecados. Entonces ahora sí, soy salvo por la bendita gracia de Dios. Solamente por eso. Entonces, nosotros que parecía que no lo íbamos a alcanzar, lo tenemos. Gracias a Dios. Entonces, bendito sea su nombre. Podemos decir hoy, soy salvo. Y usted también puede ser salvo. Este día, si quiere abrirle su corazón al Señor, también lo puede hacer. Si le quiere decir este día, Señor, yo también quiero. Intento y no puedo. Ahora sé que yo no lo voy a lograr, pero tú lo puedes hacer y acercarlo a mí. Yo lo quiero recibir en fe y arrepentimiento. Vamos a orar. Padre amado, en esta tarde, pues te damos gracias, Señor, porque efectivamente un día, Señor, creímos en ti. Y el creer en ti, Señor, no fue algo que logramos nosotros. Eso era imposible. Pero lo hiciste posible, Señor, cuando moriste por nosotros en la cruz del Calvario. Y viniste, Señor, a llamarnos por nombre al arrepentimiento. Nos dijiste, arrepiéntete de esa vida de pecado, pídeme perdón, invítame a venir a tu corazón y yo te voy a perdonar, te voy a dar la vida eterna, voy a llegar a tu corazón, vas a ser mi hijo y yo voy a ser tu Dios para toda la eternidad. Señor, qué hermoso el día en que te conocimos. Porque ese día, Señor, marcó un antes y un ahora. Estaba muerto en mis pecados, pero me diste vida abundante cuando llegaste a mi corazón a morar en él. Gracias, Señor. Y sé que esa ha sido la experiencia de la mayoría de nosotros. Y no nos arrepentimos de ello, Señor. Al contrario, lamentamos no haberlo hecho antes. Pero hoy, Señor, es un buen momento para que si alguien no te ha aceptado en su corazón, lo pueda hacer. Hoy es un momento para que usted le pueda decir, si quiere hacerlo, dígaselo. Señor, sé que soy pecador. Entiendo que mi pecado me lleva a la condenación eterna, pero yo quiero que esto cambie definitivamente. Perdóname, Señor, porque sé que soy pecador y porque sé que mi pecado me lleva lejos de ti eternamente. Pero quiero que esto cambie, Señor. Hoy me arrepiento de mis pecados. Sinceramente me arrepiento, Señor, te pido perdón y te pido que vengas a mi corazón y tomes mi vida, Señor, te la entrego, porque quiero vivir para ti de hoy en adelante. Te acepto como mi Señor y mi Salvador y te pido que de hoy en adelante, Señor, me veas como tu Hijo. Gracias, Señor, porque sé que todo el que viene a ti no es rechazado. Gracias por tu perdón, gracias por esta nueva posición como hijo y gracias porque ahora sé de verdad que eres mi Padre y mi Salvador. Padre, no sé si alguien la hizo esta oración, pero siempre hay tiempo y oportunidad, media vez hay vida. Gracias, Señor. Bendícenos este día y gracias por la oportunidad también de recordar, como lo vamos a hacer en este momento, Señor, que nuestra salvación tuvo un precio y fue tu vida ofrecida en la cruz y tu sangre derramada en nuestro favor. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.